Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Nuevamente con ustedes el Padre Pedro, quien les va a dirigir hoy una charlita sobre el sacramento de la misericordia, el sacramento de la reconciliación, que durante este año la diócesis va a trabajar en este campo de la misericordia. Entonces quiero pues volver a mencionar, aunque la otra vez lo hice, pero que esto nunca pasa de moda, porque yo creo que lo que más nos atañe a todos es un tiempo de conversión, de reparación, de volver a Dios. Entonces, por eso quiero hacer mención de este tema de la reconciliación, de la misericordia de Dios. Pero no antes de iniciar, desearles a toda mi querida comunidad unitense, veredas y también la parte urbana, un año lleno de muchos éxitos, de mucha paz, pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir la unidad, a vivir la fraternidad, que vivamos como hermanos, que vivamos como auténticos hijos e hijas de Dios, que nos perdonemos, que nos ayudemos, que nos apoyemos, que tengamos de verdad esos valores humanos y cristianos siempre en nuestra mente para vivirlos, aplicarlos a nuestra vida de comunidad, nuestra vida de familia. Quiero iniciar entonces esta reflexión con el Salmo 50, que es muy bonito, y es de este salmo lo relata el rey David pidiendo perdón a Dios por los pecados, y también vale este salmo para nosotros. Qué bueno que cuando vamos a la confesión recemos ese salmo para que nos demos cuenta cómo está nuestro corazón. Dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renueva por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñar a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará en mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a mirar
lo que es este sacramento de la misericordia. Y principio diciendo que nosotros somos mimados por un Dios amor, por un Dios que siempre nos lo da todo y que está pendiente para darnos su misericordia, su perdón y su paz. Y dice la palabra de Dios que Él no se complace en la muerte del pecador. Él quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Él se goza salvándonos, dándonos misericordia, y Él nos da muchas oportunidades. Él no vino a condenar, Él no vino a juzgar, Él no vino a hacer cuenta y a anotar todas las faltas y fallas que tengamos. No es un Dios secretario, es un Dios amor, un Dios Padre, un Dios de misericordia, un Dios que siempre está listo para ayudarnos. Dice el profeta Isaías: por grandes, por graves y por muchos que sean nuestros pecados, el Señor nos lo perdona si nosotros estamos arrepentidos de ello. Ahí sabemos, nos damos cuenta de cómo el Señor se encuentra con todos estos pecadores, con Zaqueo, con la samaritana, con la Magdalena, con Mateo, con Pablo o Saulo, con todos estos personajes que nos menciona la Biblia, y cómo Él tuvo la gran misericordia de escucharlos y después de absolverlos de los pecados, diciéndoles: yo no te condeno, le dijo a la mujer adúltera, no te condeno, pero en adelante no peques más. Es entonces la intención que todos tenemos al confesarnos, de cambiar, de renovar nuestra vida. Vamos a mirar entonces qué es el pecado, que muchas veces hablamos de él, pero pocas veces no sabemos qué es. El pecado es una falta contra la razón y la verdad, la conciencia recta. Con el pecado se falta el amor de Dios verdadero y se falta también el amor del prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. El pecado mortal hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, como un acto de desobediencia a Dios. ¿Cuál fue el primer pecado? Y le decimos de Adán y Eva. Es un pecado de desobediencia. Desobedecieron el mandato de Dios, desobedecieron el plan de Dios, desobedecieron lo que Dios les había prohibido, y ellos lo hicieron, y por eso ellos se apartaron de Dios, huían, se escondían. Dios los buscaba y ellos decían: estamos escondidos porque hemos pecado, porque hemos desobedecido. Entonces es el primer pecado que cometen estos primeros padres, la desobediencia. Y esto se sigue repitiendo hoy. Desobedecemos los planes de Dios, desobedecemos los mandamientos, desobedecemos su palabra, los sacramentos. Queremos hacer un plan a nuestra manera, queremos vivir según nuestros antojos, y por eso estamos como estamos. Pecado de desobediencia es uno. El otro es el pecado del orgullo. Cuando la serpiente le dice
a la mujer, no, ¿cómo así? Si usted come de este fruto, de este árbol, va a ser como Dios o más que Dios. Y a ella le pareció apetitoso, le pareció que bueno ser más que Dios, y comió. Y ese es el pecado también del orgullo, el querer ser más que Dios, o no reconocer a Dios como nuestro Padre, que todo lo creó y que Él nos sigue dando siempre lo mejor. Por eso en ese pecado se repite hoy también. ¿Cuántas personas hoy dicen, Dios no existe, Dios obra en mi corazón, Dios obra en mi vida, yo con la ciencia, yo soy un médico, yo soy un abogado, yo soy una persona, un profesional, yo tengo muchas diplomas, muchas técnicas, tengo cantidad de cosas que yo ya lo sé. ¿Para qué me van a engañar si con Dios perdemos el tiempo? Y es entonces la tarea de muchas personas de sacar a Dios de su corazón, de su hogar, de las aulas de estudio, de la universidad. Es el orgullo de no reconocer a un Dios que lo puede todo, que lo hace todo y que nos guía, nos orienta. Por Él tenemos la inteligencia, por Él tenemos el conocimiento, por Él tenemos la voluntad, por Él tenemos la libertad. Cuando el libro del Génesis nos habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando de que nosotros, como seres humanos, hijos de Dios, somos inteligentes, tenemos conocimiento, y la prueba es que todos nosotros aprendemos, memorizamos, tenemos creatividad, inventamos. Eso lo da la inteligencia. Miren que el hombre primitivo principió por allá viviendo, construyendo una chocita en la selva, vivía en las cuevas, vivía por allá pues de una forma muy rutinaria. Y cuando ya fue llegando la ciencia, cuando el hombre se dio cuenta que podía aprender muchas cosas y fue estudiando, el entendimiento, el conocimiento se fue ampliando con esa capacidad de poder hacer tantas cosas, de inventar, como hay inventos hoy tan maravillosos para el mundo. Pero debido a eso, es que muchos dicen, no, es que yo soy una persona muy importante, yo soy súper inteligente, soy una persona que aprendo muy fácil, que hago esto, y para que Dios, ese me estorba, yo no voy a perderle tiempo a una oración, a una Eucaristía, algo, no, más bien me pongo a estudiar a hacer esto. No, seamos humildes, reconozcamos que somos personas que necesitamos de esa guía, de esa orientación, de esa mano de Dios. Él es el que nos ilumina, el que nos da la sabiduría, el que nos da la capacidad para hacer tantas cosas. Uno se alegra y se admira también de profesionales, de médicos, abogados, de profesores, de personas muy preparadas, pero con una fe inquebrantable, ayudando a la iglesia, inclusive en la pastoral, en fin, psicólogos, bueno, toda esta cantidad de personas que ponen al servicio. O sea, esa es la ciencia que aprovecha, que a pesar de que es inteligente, que ha aprendido tanto, reconoce a ese Dios como el único creador, el único Padre, que todo lo puede en nosotros. Y sigamos entonces hablando de lo que es el pecado. La Escritura nos da una lista de los pecados graves y dice: las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría,
hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Miren, esta la da en San Pablo a los Gálatas, que nos habla de esa lista de pecados. Lo encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Ahí está, pues diría yo, una parte de los muchos pecados que se cometen: la fornicación, que es frecuente, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, las envidias, las embriagueces, orgías, o sea, toda esa cantidad de música que lleva muchas veces a la excitación y a otras cosas. Entonces, esos son los pecados que nos habla la Sagrada Escritura y que también lo están comentando acá en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y también nos dice este Catecismo que todo pecado y todo pensamiento, toda palabra, toda acción, la raíz está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. Y dice: de dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. En el corazón reside entonces el principio de las buenas o las malas obras. Entonces no es lo que comemos. Algunos dicen: no, es que comer carne de cerdo, que comer morcilla, que comer no sé qué alimentos, que es un pecado. Y nos dice entonces la palabra de Dios: no es lo que comemos, no lo que entra al estómago, lo que hace malo al hombre, es lo que sale del corazón del hombre, y por eso enumera esta cantidad de faltas. Y nos damos cuenta que sí, porque dice: de la abundancia del corazón habla vuestra lengua. También está hablando este Catecismo de la Iglesia Católica de el pecado grave y el pecado venial. El pecado grave es el que nos aparta totalmente de Dios. Cuando se comete un pecado grave, que ahora vamos a decir más o menos cuáles son, es cuando viene el momento de privarnos de la comunión hasta que no busquemos al Padre para la confesión. Muchas veces nos confesamos en pecado grave, creyendo que eso no es nada, y es muy bueno que examinemos la conciencia antes de ir a la comunión. Y si sabemos que hemos cometido un pecado grave, entonces mejor busquemos al sacerdote para la confesión. Entonces dice que el pecado grave destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Y dice que el pecado mortal ataca en nosotros el principio del amor de Dios, nos aparta del amor de Dios. Y dice: un pecado grave es ir contra el amor de Dios, como la blasfemia, la lujuria, el de practicar hechicerías, el de practicar brujerías, el de consultar brujos, el de consultar la carta. Todo eso, cuando lo hacemos con la intención de ofender, ese pecado, eso nos lleva a un pecado grave. No es igual cuando una persona de pronto va por curiosidad, por saber, por mirar,
pero no tenía la intención de ofender a Dios con ello, muy distinto. Pero el que va con toda la intención a consultar a un brujo, a consultar a una persona para que le adivine la suerte, está faltándole a ese amor de Dios. Cuando blasfemamos, la palabra blasfema es hablar mal de Dios, hablar mal de su palabra, hablar mal de la iglesia, hablar mal de Jesucristo. Hay películas que de pronto acomodan y que hacen que Jesucristo es cualquier cosa. Por ahí, yo no la he visto, pero comentan de que se hizo una película, acomodaron de que Jesucristo como un gay con los 12 apóstoles. Eso es una blasfemia, eso es ofender la iglesia, eso es ofender la vida cristiana. No, porque Jesucristo fue, como dice la palabra de Dios, un hombre en todo, menos en el pecado. Una persona que fue recia, que demostró su carácter, que demostró ser de una personalidad muy definida. Y el que haya llamado a 12 hombres para que le sirvieran era porque era un gay, era porque sabía que había que entregarle a la iglesia a estos 12 hombres para que le sirvieran. Pero no dejemos que se siga de pronto debilitando nuestra fe con estas cosas que no son nada bueno. También nos dice que la raíz del pecado está en el corazón, como decíamos ahora, y que un pecado, para que sea grave, se necesita 3 cosas: conocer que lo que se va a hacer, la acción que se va a cometer es pecado. Segundo, querer cometer esa acción, o sea, la libertad de liberar, querer cometer ese pecado. Y tercero, la materia grave, que es ya el que, como decíamos ahora, nos mata la gracia de Dios en nuestros corazones. Por eso entonces hay que tener muy en cuenta esa parte, para que haya pecado grave: conocimiento, consentimiento, o sea, querer hacer las cosas, y la materia grave. Por ejemplo, si hay un plan ya para cometer una mala acción, el que planea un atraco, entonces dije, somos tantos para atracar, vamos a ir a tal banco, usted se mete a la caja, usted coge la cajera, usted coge el secretario, usted se mete a la caja fuerte, usted va a encerrar ahí, o sea, ya hay un plan. Llegaron a la acción, pero resulta que los cogieron, vino la policía, los cogió, no pudieron robar. Pero ya en el corazón de esas personas había pecado, ya hay un plan de robar. No fue tan grave como si hubiera robado, pero ya hay un plan de hacer, ya querían hacerlo, ya habían liberado. Le faltó la materia grave, pues, como la acción como tal, pero ahí hay pecado. La otra es que dice también que el pecado de la violencia puede disminuir de acuerdo a quien se le haga. Es más grave la violencia contra mi padre, contra mi madre, contra mi hermano, que contra un extraño. Entonces ahí aumenta el pecado. Entonces la violencia siempre es mala, pero cuando va en contra de la misma familia, y más con el papá o la mamá, o con el hermano, es mucho más pecado ese pecado, valga la redundancia. También la otra parte del pecado grave es el de hacer cosas que no son, de engañar, de cometer injusticias, de no pagar un salario como se debe pagar, de robarle el jornal, el trabajo al obrero o al jornalero. Es también un pecado. O cuando se presta y no se devuelve, cuando
de los artículos que se venden, lo vendemos a un precio mucho más alto. Entonces, o cuando se presta plata a usura, esa gota a gota que hoy es tan común, que al 20%, dígame usted, ¿cuándo van a ser capaces de pagar un capital de 1 millón de pesos que sea con plata al 20 o 200.000 pesos mensuales? Entonces, eso no, hay que prestar un servicio con lo que se tiene, una cosa moderada, pero ya con esos intereses exagerados y con cantidad de cosas, de trampas, eso es un pecado y que pocos se comienzan de hecho. De todas maneras, vamos entonces mirando durante este año toda esta partecita de lo que va a ser el año de la misericordia, y vamos a insistir mucho en examinar muy bien y tener claro lo que es un pecado grave y lo que es un pecado venial. Un pecado venial es simplemente de pronto un pensamiento pasajero, una palabra pasajera, una rabiecita así pasajera que no, de pronto no trasciende, y esos pecados veniales se borran con el acto penitencial de cada Eucaristía, con un Santo Rosario, con una visita al Santísimo, una obra de caridad que podamos realizar con una persona, un pobre, una familia necesitada, y así. Pero el pecado grave, como les decía, mata la gracia y tenemos que buscar nuevamente al sacerdote para la confesión. Entonces, hasta ahí dejamos esta parte de lo que es el sacramento de la confesión, y vamos a mencionar un poquitico ya del año pastoral que iniciamos. Este año, como los años anteriores, se van a tener los grupos de pastoral que se han tenido, y vamos a organizar a otros. Vamos a tener de pronto una preparación permanente a los laicos que quieran prepararse. Ya estaremos diciendo, pues los que quieran anotar de pronto una preparación de estas cada 2 meses, les estaremos informando. La visita a las veredas va a ser también cada mes. Ya estamos también repartidos los sacerdotes. Vamos a visitar las mismas veredas del año pasado, tal vez en el mismo día y mismo horario. Ya también pues estaremos pendientes para la información que se dé por la emisora. Los días miércoles vamos a tener una jornada integral acá a las veredas durante 2 veces al año. Y vamos a ir con un grupo de personas, laicos, sacerdotes, para ir a seguir visitando los hogares de las veredas el día miércoles. Ir a los colegios, donde hay colegios, para hacer una actividad con los estudiantes y con los profesores. Y también con las familias que quieran venir a hacer una actividad con ellas. Y también hablando con los padres, se va a organizar en las veredas de pronto un cursillo prematrimonial por zonas, para reunir a aquellas parejas que están conviviendo en unión libre, que quieren de pronto contraer matrimonio. Se les va a facilitar allá de pronto el cursillo prematrimonial, y de pronto a fin de año o en septiembre unos matrimonios colectivos, para que ustedes en este año de la misericordia y del perdón tengan la oportunidad de acercarse más a Dios. No es que estén pues condenados, que se mueren conviviendo, pues se condenen, pero qué bueno tener una vida organizada, un hogar organizado. Te vamos a dar la oportunidad también para el cursillo prematrimonial en las veredas por zona, ¿no? Cada vereda, de pronto reunir 4 o 5 veredas, de unas 5 o 6 parejas, prepararlas, y después, si ellos quieren, en septiembre o en diciembre, el matrimonio colectivo. ¿Qué más vamos a tener? El parche con Jesús, también las veredas, ese miércoles, o vamos a ver, yo hablando con los encargados, a ver qué días, y ese miércoles también en la noche, que se tenga la Eucaristía, el parche con Jesús, o ya miraremos en qué día. Y seguimos los viernes también en los sectores, este año va a ser con visitas de las 4 de la tarde a cada sector, luego la Eucaristía y el parche con Jesús. Vamos a tener pues una actividad permanente,
la visita a los enfermos. Ya le dije también a Albita, la encargada de los enfermos, para que organice la lista de los enfermitos que están postraditos, para irnos desplazando hacia ellos en semana a celebrar la Eucaristía, que aunque ellos la escuchen o la vean por la televisión, es muy importante también que se tenga la Eucaristía con el enfermito. ¿Qué más vamos a tener? También actividad con el colegio. Vamos a mirar con los diferentes grupos apostólicos cómo nos vamos uniendo más, trabajando, que no seamos como islas o ruedas sueltas, sino que todos los grupos traemos siempre al lado de la parroquia. Recordemos que todo grupo apostólico que se conforme en nuestra comunidad parroquial debe ir de la mano con los sacerdotes, para que no hayan desviaciones, para que no haya malos entendidos. Y de una vez también les quiero volver a insistir, no le demos entrada a sacerdotes que no conocemos o que son de pronto de otro credo. Que es que la misma misa, que será muy bonito, pero si no están en comunión con el Papa, ustedes saben que nos confundimos. Entonces yo les pido el favor, ustedes quieren mucho la Eucaristía, pero entonces respetemos la Eucaristía y tratemos de que sean sacerdotes conocidos, que ustedes ya han tenido, y no personas que de pronto lleguen allí y que estén celebrando de casa en casa, que por eso es que no queremos hacer, y que el obispo tiene razón, porque llegan sacerdotes que no conocemos y les ofrecen una Eucaristía, sí, qué bueno, y entonces nos vamos enredando. Eso es como las recomendaciones. Y también agradecerles nuevamente a todos ustedes, querida comunidad, por ser tan queridos con el equipo sacerdotal, tan cercanos, tan sencillos, tan humildes, tan generosos, que todas las obritas que van haciendo en infraestructura es gracias también a la ofrenda generosa que ustedes dan. Como les he dicho, la mayoría son jornaleros, son asalariados, son familias muy humildes, pero con un sentido de pertenencia, un sentido de aportar muy grande. Y eso me alegra demasiado, les agradezco mucho. También vuelvo a resaltar el ejemplo, el testimonio que ustedes dan a los niños, a los jóvenes, trayendo la Eucaristía los días domingos, siempre infundiéndoles ese respeto a la Eucaristía, como de la mamá enseñó a persignarse a los niños, cuando en el momento del Evangelio. Todo eso es Evangelio que ustedes van dando a estos hijos. La ofrendita que también ustedes dan a los niños, la monedita o el billetico para que lo ofrenden. Eso también es Evangelio, enseñarles a estos pequeños y a estos jóvenes a ofrendar. Yo les pago a todos ustedes y pido siempre a Dios y a María Santísima les colme de bendiciones y que a todos nos dé siempre la alegría y el amor para seguir luchando, seguir trabajando en bien de todos ustedes. Muchas gracias, una feliz tarde, un feliz día todavía. Les doy la bendición en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.